Hola, estamos a partir de este momento en Cambalache, hoy día sábado 21 de agosto del 2021. No cabe más que decirle buenas tardes a nuestros seguidores y amigos de Cambalache. Hoy, como siempre, estamos en los estudios de Radio TV El Pingüino, con el estudio y en su casa vía Zoom con Claudio Orán, ambos panelistas estables del programa, y quien les habla, Boris Stipesi, conductor de Cambalache. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región, y por qué no decirlo de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en especial a Puerto Natales y Porvenir y todas las estancias de la Patagonia chilena, argentina. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Estamos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino para aquellos que nos sintonizan pasada, digamos, a las 13:30 horas o quieren escuchar la repetición de nuestro programa. ¿Qué les parece, amigo Arturo y Claudio, que hoy día nos vayamos a un tema internacional? Porque siempre decimos que nosotros también hablamos de los problemas internacionales que suceden en el planeta. Y el problema hoy día que hemos vivido en estos últimos tiempos lo está pasando en Afganistán, que lo encuentro de una gravedad sin límites. El grupo trivial de los talibanes, que es un grupo muy radical, hoy día se han tomado el poder en Afganistán. Los talibanes es una dictadura, lo llamo así, religiosa del Islam, que le producirá un gran cambio a esa nación. En especial en lo que se refiere, mire, al tema de las mujeres. O sea, los cambios van a ser en todos los aspectos, pero me voy a concentrar en el tema de lo que pueda pasar con las mujeres que están realmente en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa de estas tribus triviales como son los talibanes, de alguna manera las obligan a usar un velo llamado burka que les tapa la cara. Si ustedes han visto las fotos a través de los medios internacionales y nacionales, cómo obligan a presentarse la mujer. Nosotros hoy día en Chile le damos la igualdad entre hombres y mujeres y todo. Allá no, la mujer está pero por allá abajo con respecto a los hombres. Es un país con más de 10 etnias diferentes, es muy pobre, vive de la agricultura. Y miren un dato, ahí se cultiva la flor de la amapola, que es la base de lo que es la heroína y el opio. El 90% de ese producto se exporta, o sea, en forma no muy responsable al resto de los países, porque la droga, ustedes saben lo que es la heroína y el opio, son drogas que adormecen a las personas y de alguna manera hacen que lo lleven a un estado diferente al estado normal que tiene cualquier persona como nosotros, por decirlo así. El tema religioso es el que siempre ha tenido postrado a este país en lo que se refiere a su desarrollo. Por eso es un país pobre que vive generalmente, como decíamos, de la agricultura, pero vamos a ir analizándolo junto a Claudio y Arturo, qué es lo que se está pasando ahí, porque hay un hecho político. Primero estuvieron los rusos hace 20 años atrás, los americanos, los estadounidenses, sacaron a los rusos y los rusos perdieron ahí esa vez, y ellos se tomaron, fueron aliados de los afganos
y de alguna manera hoy día se retira a Estados Unidos de ese país y queda, se puede decir, a su suerte. Y aquí debe de estar Putin y el líder chino, Jinping, debe de estar riéndose porque se fue a Estados Unidos y ellos están a la espera de ver qué es lo que pasa para ver si otra vez quién de los dos grandes potencias vienen a ayudar a ese país, como el caso de los rusos o el caso de los chinos. Un tema que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, partamos con Claudio, que a él le gusta esta cosa de la historia, conoce bien el tema de lo que pasa ahí, el tema religioso, y ahí vamos a seguir conversando unos minutos sobre este tema internacional que yo creo que quienes nos están viendo y escuchando le va a apasionar, porque vamos a tocar de otra arista, de la arista político-religiosa, que se da mucho en pueblos como el caso de Afganistán. Claudio. ¿Me estás escuchando, Claudio? O si no, seguimos con Arturo. Está se quedó paralizado el internet. Sí. Bueno, si no, mientras se arregla el internet, Claudio, sí, mira, la palabra a tu Arturo. Lo primero que hay que decir que es un país que ha sido invadido muchas veces. Si uno mira, va más allá de los rusos, está el Imperio Británico y antes también. Mi historia ya empieza a fallar en los tiempos, pero los macedonios... Yo creo que el tema tiene varias formas. Ya. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, hay un desfase con el internet, pero te escuchamos. Sigue. Está mal la internet. Pues, a ver, una lástima que pase. No es culpa de nosotros, es culpa del internet. Estamos con problemas de audio. A ver, bueno, antes de... volvamos a la que me recuerdo más, que fueron las 3 invasiones que hicieron el Imperio Británico. Y después vienen los rusos y los americanos, y todos terminaron en retirada. Dicen que es el país que come... No estoy hablando yo, esto quedó en el ciber... Quedó estático, así que ahora estoy hablando yo, después viene Arturo está opinando y después vienes tú. Así que estábamos en la parte de la historia, ¿no es cierto?, los británicos que tuvieron una retirada, la primera invasión terminó una retirada en un desastre. Después fueron un poco más exitosas las anteriores, pero siempre significó un alto costo el estar ahí. Obviamente que cuando los rusos llegan cuando se iba a votar un gobierno de su preferencia, los rusos entran en acción y estuvieron ahí alrededor de 10 años y posteriormente también tuvieron que abandonar. Y posteriormente los ataques a las Torres Gemelas, entran los norteamericanos, sacan al régimen talibán que estaba instalado, se van para los países fronterizos, principalmente le echan la culpa toda a Pakistán. También lo toman como un refugio donde había estado Bin Laden, o sea, todo eso, y la invasión dura americana como 20 años, y Trump es el que empieza a negociar el retiro. No crean que esto la sorpresa puede ser para nosotros, pero esto ya se estaba negociando, y obviamente la condición, digamos, de retirarse era que los talibanes no podían dar ayuda a lo que era Al-Qaeda, a todos los movimientos extremistas que de alguna manera podían afectar la seguridad de Estados Unidos. Ahora, la velocidad en que ocurre la caída, los analistas obviamente los pilla de sorpresa. Todos decían esto se demora mucho más, la retirada va a ser más ordenada, pero en realidad empezaron a caer con un efecto dominó todas las ciudades y se toman del control mucho más rápido de lo esperado. Se escapa una provincia que no logran controlarla, que hoy día dice que ha conquistado 3 provincias más, o sea, todavía sigue en batalla. No es que esto está solamente ahí en Kabul, alrededor también hay varios problemas. Ahora bien, Biden
obviamente el presidente de los Estados Unidos le cargan el fracaso, baja en la encuesta, aunque la gente no cree en la encuesta, pero su popularidad era como el 57 y cae al 47, según lo último que leí. El bochorno, digamos, de haber tenido montones de muertos, muchos heridos, y dicen, bueno, ¿para qué hicimos todo esto? Para que finalmente cayera. Ahora atribuyen que gran parte de la caída era lo corrupto que era el régimen que habían instaurado los americanos. A pesar de la ayuda millonaria, el entrenamiento, los recursos, terminó mal. Así que es todavía un problema en desarrollo desde el punto de vista cuánto van a cumplir. Todo dice que no van a cumplir lo que se habían semicomprometido en los acuerdos con los norteamericanos. Ahora ellos han dicho que sí, que van a respetar ciertas cosas, pero tienen bajo la ley islámica. Ellos creo que son el Shizar, creo que, no me acuerdo bien el término que ellos representan, que es una parte extremista del Islam, que tiene una interpretación, obviamente, que parte porque talibán son, en el fondo, estudiantes justamente de los textos religiosos. Es un tema bien, bien complejo. Lo que ellos representan, ese extremismo que nosotros llamamos, el tiempo que ha llevado. Entonces está la mala imagen de cuando tuvieron el poder en el año 1990, por ahí, cuando son expulsados, todas las atrocidades que cometieron. Aparentemente señalan que no las van a cometer. Ahora hay montones de videos de ejecución en internet, pero la ropa no es de esos talibanes, corresponde a otros lugares. Pero indudablemente la foto de la gente arrancando, moviéndose, cayéndose en los aviones, etcétera, fue un tema que ha horrorizado al mundo. Y por supuesto que hay preocupaciones sobre todo lo que va a pasar con las mujeres, porque ellos después de los 10 años se acabó el estudio, para la casa. Eso no lo sabemos todavía si van a cumplir su palabra o no, pero por supuesto que la confianza en Estados Unidos decayó. Entonces empiezan ahora los temas más potentes. ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa con Corea del Sur? Ya salió bien. No, que esto es otra cosa. Esto hay un compromiso. El otro también hay un poco de compromiso, pero el tema que Estados Unidos, como los policías del mundo, ya dejan cada vez más de serlo. Ahora, las otras potencias nos han señalado mucho sus intenciones. Rusia está medio callado, China, ahí están todos, pero no, como que están en observación. Así que, panorama confuso, un momento en la historia que se vuelve a repetir del abandono de las potencias que entran, por eso dicen que es un país que destruye imperios. Y vamos a ver en qué termina. Creo que toda esta protesta del mundo de ayuda, lo demás, es difícil. Hoy día están dejando de evacuar personas, están evacuando los que más trabajaron que van a ser perseguidos y tienen miedo que sean ejecutados, la gente que hizo el traductor, que trabajó con las tropas americanas, con las otras tropas de ocupación. Están en eso, pero la visión en el mundo es la decadencia de Estados Unidos. Ese es un hecho que está repercutiendo firmemente y se ve en las encuestas en Estados Unidos y las reacciones que han habido. No quiere decir que esa guerra era muy popular. Si cuando antes las encuestas decían que el 67% no estaba a favor de esa invasión, hoy día ha afectado la popularidad del presidente. Así que esa es la información que no sale tanto en la prensa, la historia del país, qué son los talibanes, que es una fracción que surge en un momento dado. No es que haya sido histórica en la época del Imperio Británico, no, esta es posterior, son estudiantes y por eso se llama estudiantes. Así que lo más sorprendente fue la velocidad de la toma del poder. Ya. Está tomando café. Bueno, esperamos un poco a ver si te... Hacer un programa entretenido, muy ágil. Bueno, a veces falla la tecnología. Cosa habitual acá en esta ciudad, por lo menos, Que el internet no funcione. Pero bueno. Ahí, yo creo que ahí, bueno, vamos a ir viendo con calma, hay que tener un poco de paciencia, de alguna manera. Vamos a ver. No. ¿Ya se detuvo la internet? Sí, ahí puede seguir. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sigue nomás. Tu opinión sobre el tema de Afganistán.
Parece que el Pingüino va a tener que demandar a Movistar, ¿eh? Sí. Te estamos escuchando. Ya. Ya, vamos a tratar de reconectar a Vamos a Claudio tratar de reconectar Claudio. para retomar el tema. Sí, Sí, pero es que estoy desfasado. sí. Que espere Espera un poquito. Espera un poquito. Pero de todas maneras, ¿qué podemos ir diciendo nosotros para ir avanzando sobre el tema? Como bien tú dijiste, que hoy día hay países que siempre han sido grandes socios de Estados Unidos, y que se sienten hoy día molestos por lo que está pasando justamente con Afganistán, como el caso de Israel y Taiwán, Corea del Sur o Japón, que Estados Unidos fueron el socio, digamos, desde el punto de vista estratégico militar. Y eso es muy importante. Piensa Taiwán con los chinos, sumamente importante. Y de alguna manera Estados Unidos para ellos se transforma en un país poco fiable. Entonces, por eso que todo esto trae implicancias a nivel internacional. Y por otro lado, complica el tema de que... Sí, ya, ahora sí. Vamos. Sí, voy a hablar por teléfono. Bueno, te escuchamos. Sí, pero está hablando Boris. No, Él no me escucha. Sí, te escucho. Hola. Sácatelo. Habla. Tienes que sacártelo retorno. Ya, ok. Mira, no, lo que yo decía, y lo digo bien en serio, yo creo que empresas como el Pingüino tienen que tirar demandas en contra de toda la negligencia de las compañías de telecomunicaciones. Es realmente una vergüenza cómo esto no está funcionando acá, cómo la autoridad, me estoy refiriendo al Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, no hace en absoluto, nunca lo ha hecho tampoco su papel, pero esta cuestión es un servicio de utilidad pública de Internet que se paga en el mundo. Superándose esta etapa posterior a la caída de la Unión Soviética, en que la potencia dominante o única potencia fue los Estados Unidos, ahora se está erguiendo China. No hay ninguna otra explicación lógica para el hecho que un grupo de 70.000 mujahidines, así se organizan o se llaman los militantes talibanes, haya podido, si no vencer, neutralizar casi absolutamente a un ejército regular de 300.000 soldados afganos muy bien armados y entrenados por los Estados Unidos. Segundo lugar, esto es la evidencia, pero nadie lo quiere decir, una evidencia más de que el mundo, el planeta, está en una verdadera tercera guerra mundial, de características muy distintas a la Segunda Guerra, la que todos hemos visto en miles de películas al respecto. Esto es una nueva forma de guerra, una manifestación más, en que la masa del planeta está desinformada, porque, por ejemplo, nada se dice, y que esto se incrementó en los últimos 2 o 3 días, de las hostilidades que hay por parte de China hacia Taiwán, en el mar meridional de China, porque Beijing quiere anexarse definitivamente lo que llaman la provincia rebelde de Formosa, ex Formosa, ahora llamada Taiwán como país. Pero esto se acalla. Está también la situación producida en los Estados Unidos. Si, como bien lo mencionaba Arturo Storaker, íbamos a cumplir 20 años del ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del año 2001, en que no me pregunten por qué, pero yo estaba en los Estados Unidos y fue una cuestión realmente de nunca olvidarse, como fui testigo directo de cuando los aviones iban estrellándose contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y la guerra contra el régimen talibán que gobernaba Afganistán se concretó inmediatamente después de eso y se terminó invadiendo Afganistán. Afganistán es un país que tiene una importancia estratégica muy importante porque, podríamos decirlo, la soldadura de 2 partes de Asia. Como bien decía Boris, también centro productor de los elementos de la heroína, del opio, en fin, pero también un país muy rico en metales aún no explotados,
que tiene en común con Chile, y eso no sé si ustedes lo sabían, Afganistán y Chile son los únicos países del mundo que tienen hasta ahora, que se ha descubierto, yacimiento de una piedra semipreciosa conocida como lapislázuli. Así es. Se produce en Afganistán y se produce en la zona de Antofagasta, en Chile, los únicos lugares en que hay yacimiento al respecto. Entonces, esto evidentemente no es casualidad que rápidamente, apenas cayó el gobierno de Kabul, Rusia y China reconocieron al nuevo régimen. Si esto no es casualidad, esto no pasa porque sí. Hay también, y aparte de mencionar esta situación de lo que está ocurriendo en el mar de la China, paralelamente, y que todos los medios de prensa no tratan en forma sistemática, está el tema también de los Estados Unidos. La verdad es que el drama que está viviendo Estados Unidos y que ahora se evidenció es que tiene un gobernante que no gobierna. Joe Sleepy Biden, porque se queda dormido, es Sleepy Biden, se queda dormido en todas partes porque su capacidad cognitiva más que su edad le impide tener las competencias y las aptitudes que requiere un gobernante en cualquier parte del mundo. Es una cuestión penosa, pero ahora estalló esta situación. El presidente estaba de vacaciones cuando, de hecho, una guerra que ganó Estados Unidos, de repente, en cuestión de pocos días, se le comenzó a revertir. A diferencia de lo que fue la guerra de Vietnam. Esta era una guerra ganada, que de repente se dio vuelta. Y por eso muy bien se le ha calificado del peor desastre político-militar de la historia de los Estados Unidos. Ahora bien, esto también está engarzado con lo que pasa en Chile. El imperio chino, a través de maniobras como esta, extiende su influencia y su mano poderosa. Porque paralelamente a todo esto que está pasando en Afganistán, la embajada norteamericana, y con mucha razón, ya advirtió a Chile que si la empresa china se adjudica la emisión de pasaportes y cédulas de identidad de Chile, se acaba el visa waiver con los Estados Unidos. Porque claro, no pueden tener confianza en los pasaportes que va a emitir en el fondo o en la realidad China para Chile, para los efectos de permitirle ingreso a los Estados Unidos. Hay razones de seguridad nacional que son de ellos, que son absolutamente atendibles. O sea, esta situación de una forma u otra nos está afectando porque Chile está cayendo dentro del área de influencia directa, sino de control por parte de China, al igual que Afganistán. Nosotros, por la vía comercial, nos están comprando como país, y Afganistán por la vía militar. Pero al final el efecto es el mismo. Y termino con esta impresión. ¿Qué otro paralelo tiene Afganistán en su situación con Chile? La misma situación caótica que está viviendo Chile. 20 años casi de que cayó el régimen talibán por la guerra declarada por Estados Unidos con ayuda de las potencias aliadas europeas. Sin embargo, Afganistán es un país talibán. Afganistán es un país de una cultura de secta religiosa musulmana que no se puede desconocer. Y ahí está la explicación de por qué en la práctica casi no hay enfrentamiento entre el ejército afgano regular y los mujahidines talibanes. Porque, en pocas palabras, en cada afgano hay un talibán en el fondo. La cultura occidentalizante de modernización, de derechos para las mujeres, oye, un derecho tan grande como poder estudiar, o sea, salir del analfabetismo, no una gran cosa que se pida, no logró penetrar y salieron todos esos temores, esos miedos y esa anticultura atávica de la Edad Media musulmana. 20 años no fueron suficientes, y eso demuestra una vez más, en el mismo caso de Chile, como está ocurriendo hoy día en Chile, que si tú no ganas la batalla cultural y provocas una transformación cultural y una transformación en la forma de pensar y de las ideas imperantes en un país,
no puedes construir en el papel un nuevo régimen. Eso es lo que está pasando por eso hoy día en Chile, en que pese a los 30 años de un desarrollo político y económico, democrático y creciente, sin embargo, las viejas ideas, conceptos y complejos del pasado también están apareciendo en plenitud hoy día, corregidos y aumentados. Es la mejor demostración de por qué el mundo occidental se cae una y otra vez en estas cosas, pero esto va a traer fuertes consecuencias también para Chile, porque el mundo le están diciendo, defínase, ¿usted está al lado de China o está al lado de los Estados Unidos? Nos está pasando como país. Los Estados Unidos tienen un problema caótico inmenso hoy día, que sería materia de otro análisis, pero lo que está en guerra, no es el caso de la guerra de Vietnam, haber ganado la guerra de Afganistán y ahora se le está dando vuelta esta situación, merced justamente a que el campo de batalla afgano es parte de esta guerra mundial. Si reconozcámoslo, también está el virus del COVID-19. El mundo está en guerra, solo que es una guerra al estilo siglo XXI y no al estilo siglo XX y de los anteriores. Claudio y Arturo, pero mira, hoy día vivimos desde el punto de vista económico un mundo globalizado. Si miramos el petróleo, hay esta organización que ven la cantidad de petróleo que se extrae y se vende en el mundo y se fijan los precios. Y hay todo el mundo desde el punto de vista económico, para que nos entendamos bien, globalizado. Pero las religiones, si tú te das cuenta, nosotros estamos en un mundo cristiano, ¿no es cierto? Y más católico cristiano, en el caso de Chile, con una gran mayoría, hoy día con el desprestigio de la religión católica y del Vaticano, pero cómo el mundo se separa de acuerdo a las creencias religiosas. Es un tema que es complejo y hay que entenderlo. Cómo influye en las distintas sociedades de los distintos países y de todas las religiones. Hay religiones como la católica, la cristiana, la protestante, evangélica y las religiones estas musulmanas, con todas sus variantes que ellos tienen, y el caso de los chinos, igual, de la importancia de lo que tiene la religión en el desarrollo de un país, en la cultura de un país. Y la dominación de un país a otro es hoy día, en el tema económico, es como que eso ya está superado porque el mundo está globalizado. Pero desde el punto de vista de las sociedades, como que eso no se ha superado porque la religión influye mucho en la sociedad que se quiere construir o la sociedad que tú quieres o ciertos países quieren manejar y van por esa variable que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero que es muy importante tenerla en cuenta porque es una variable muy compleja de cómo tú piensas desde el punto de vista de tu estado religioso, de tus creencias y de cómo tú te comportas culturalmente de acuerdo a los preceptos religiosos que tienen los países en el mundo. Nosotros muchas veces miramos hacia el Asia, miramos hacia el norte de América, en la propia Europa. Bueno, en algunas cosas somos coincidentes desde el punto de vista religioso, pero en otros aspectos económicos, ahí sí estamos globalizados, nos manejamos los chinos acá, el comercio grande, no solo con China, Japón, Estados Unidos, el comercio sí como que nos une, somos iguales, se trata de fabricar y vender y ganar plata, pero en el tema religioso las cosas son mucho más complejas. Mira, si uno vuelve al escenario, ¿qué es lo que afronta ahora por los rusos? Aviones, helicópteros, pero todo eso, lo más sofisticado, deja de funcionar a muy corto plazo, porque los repuestos, un helicóptero tiene cierta hora de mantenimiento, un avión también, y quedan después botados y empieza a perder. Todo ese teórico material estratégico quedan con lo menos sofisticado, más fácil de mantenerlo con la industria rudimentaria que pueden desarrollar.
Después le aplican el embargo económico, ya se lo aplicaron las cuentas, hay una cantidad bastante importante de dinero que está en los bancos, obviamente en los países que intervinieron, y por lo tanto eso desaparece, queda congelado. Lo otro que empiezan a tener impacto inmediato en hacer seguir funcionando una gran ciudad como es Kabul. Allá empieza a cortarse la energía, empiezan a fallar los servicios. Y la pregunta del pueblo que vivió 20 años de una manera, que tú la vuelvas a hacer retroceder, como decían bien, hacia el siglo XII, digamos. Si es que eso va a tener un aguante o qué efecto va a tener, porque cuánto es sostenible que te cambien radicalmente 20 años de tu vida, que vuelva hacia atrás. O sea, siempre eso genera un resentimiento, una oposición, y puede ir generando, como ya hablábamos, sectores en la provincia que no cayó, y no cayó por un motivo muy importante, porque esa provincia siempre ha sido anti-talibán. Y el líder de ellos era el de la policía secreta. O sea, hay muchos entretelones, esto es entretenido, pero lo estamos tratando de acortar hacia lo que más se lee en los medios. Y por supuesto que la preocupación va a ir desapareciendo a la medida que van a ir desapareciendo la información de los medios de prensa. Piensa que cada vez va a ser más restringido el andar circulando, cada vez va a haber menos información, y después, ¿quiénes van detrás del botín que queda? Como decía Claudio, irán los chinos, irán los rusos. ¿Quién va a tratar de sacar algún partido? Por supuesto, los rusos deben de estar muy cautos después de lo que han pasado por ahí. Así que van a sufrir. Es un pueblo que está acostumbrado a sufrir, pero lleva 20 años donde se ha inyectado una cantidad de dólares impresionante. La cantidad que ha metido el gobierno americano es realmente no comparable. Así que hay muchas cuestionamientos de lo que puede pasar, y yo creo que lo primero que vamos a perder es la información poco a poco. Vamos a tener noticias, obviamente, que logren filtrarse, ¿no es cierto? Gente que logró escapar, que está perseguida, etcétera. Pero ¿qué está pasando con todo el resto del pueblo? La gente que trabajaba manteniendo las plantas, las fábricas, toda esa economía, ¿qué va a suceder? Sin recursos para poder mantenerla activa. ¿De dónde van a generar recursos? ¿Quién les va a prestar plata? O sea, el mundo funciona un poco a través del dinero, a través de sus conexiones, a través de su poderío militar, a través de todas esas cosas que se van a ver sumamente cuestionadas. Por supuesto que la religión puede ser una fortaleza, pero ¿hasta dónde en un pueblo que ha vivido distintos 20 años eso va a tener incidencia? Así es. Claudio, ¿me escuchas? Sí, Sí, listo. bueno, Para cerrar este tema y pasar a otro tema. bueno, en el fondo no hay mucho más de lo que Occidente puede hacer en un Afganistán abandonado por los norteamericanos. El problema ahora está justamente en los Estados Unidos, pues yo leo a diario las noticias que me llegan en inglés y en español, y realmente es una situación caótica. Se agarran de las mechas, digámoslo en buen chileno, dentro de la Casa Blanca, los mismos asesores echándose las culpas unos con otros. Hay un diálogo de sordos, la vicepresidenta, Kamala Harris, diciendo, no, yo estoy metido en los temas de Haití, no me pregunten a mí, este tema no tiene nada que ver conmigo, lo cual es una aberración, porque el gobierno es el gobierno y punto. Ahora Estados Unidos está evidenciando cuál es el costo y qué es lo que había detrás de la forzada salida de Donald Trump. Y el país está echando de menos a Trump porque el staff o el grupo de personas que se apoderó y hoy gobierna, ocupa la Casa Blanca en Estados Unidos, precisamente cada día está quedando más en evidencia que fraguaron un tremendo fraude para evitar que Trump siguiera ahí, porque Trump era el enemigo número uno de China. O sea, estas cosas se están produciendo precisamente porque lograron sacar a Trump del gobierno. Así es. Bueno, Claudio y Arturo, pasemos a otro tema. Ya salgamos de lo internacional y vámonos a lo nacional, y también toca lo regional. Hoy se están efectuando las primarias de la exconcertación, que ahora se llama Unidad Constituyente. Por lo que se vio en el último foro y en opiniones de la gente, creo que hoy día no les va a ir muy bien en esta consulta que ellos están haciendo para ver de los tres candidatos
quién va a quedar y quién va a pasar a ser el candidato de este conglomerado en el mes de noviembre. Estas primarias, según lo que dicen y lo que uno puede deducir, es que tienen gusto a nada, gusto a poco. Ellos se equivocaron y sembraron mal porque no fueron a las primarias legales cuando participó los candidatos de la derecha, junto con Boris y Jadwe por el otro lado. Entonces quedaron muy disminuidos. Estas primarias, ellos esperan un éxito para la exconcertación de 200.000 votos. Yo no sé si llegarán a los 200.000 votos porque no se ve a través de la televisión nacional mucho entusiasmo para ir a votar hasta hace media hora atrás. O sea, el entusiasmo es poco. Y algunos dicen que estaría ganando la Narváez de acuerdo a la estadística que tiene. La propia derecha dice que Proboste pierde de acuerdo a sus estadísticas. Entonces, pero yo creo que la exconcertación al final ha sembrado muy mal en estos tiempos, en estos últimos tiempos, y la gente como los miran como que ya cumplieron un objetivo. La concertación tuvo muy buenos gobiernos, se avanzó en Chile, Chile creció, hubo un desarrollo social, un desarrollo económico, pero siempre hay un pero. Ya como que les pasó el tiempo y no se dieron cuenta que gobernaron siempre los mismos durante muchas décadas, las 3 décadas que duró la concertación y lo que tienen hoy día. Mucha gente de la exconcertación con cargos importantes dentro de ella, como el caso de Mariana Elwin, Soledad Alvear, los propios Walker, que eran de C, PPAU, PPD y otros socialistas, y se fueron de esa concertación y hoy día andan por fuera, o otros se fueron a otros pactos y otros partidos políticos. Entonces, y siendo importantes dirigentes en su momento, incluso ministros, y de alguna manera creo que eso la gente lo nota, la gente lo percibe, de que dentro de la concertación como que hubo mucha traición del punto de vista político de muchos personeros que fueron importantes y relevantes. Y ahí me da, y le encuentro toda la verdad a lo que dice Claudio, que pareciera que muchos estuvieron en la política para enriquecerse y ellos mismos hicieron de lo que es como la izquierda más moderada. Ahora es la izquierda minoritaria, esta izquierda moderada que representa la concertación. Es como la que le pone el freno al ímpetu de la izquierda más izquierda. Y eso también ayuda a que estemos políticamente más tranquilos, entre comillas, como dirían algunos. Es un poco lo que también pasa a la derecha con Kast y con esa derecha que tú dices siempre, Claudio, una derecha, las dos derechas que existen, una buena y otra no tan buena, pareciera que fuera así. No, yo no uso ese calificativo. No lo usa, tú dices la derecha decente y la derecha no sé, la otra. La derechita light, eso. Claro. Entonces, eso es lo que hoy día tenemos, lo que está viviendo esta concertación. Es importante tener los resultados hoy día después de las 20 horas para ver cómo van a terminar de conformar sus listas parlamentarias y cuáles van a ser sus posibilidades que van a tener en noviembre para elegir senadores y diputados y consejeros regionales, porque yo creo que de estos 3 que hoy día están disputando y están en la papeleta de noviembre, creo que ninguno de los 3 va a llegar a la segunda vuelta. No sé, es mi percepción política. Hay
contrarias a las que uno tiene, pero de acuerdo a un desarrollo político de que uno viene haciendo desde hace tiempo y mirando hacia el futuro, yo encuentro que ninguno de los tres va a concitar una adhesión del electorado para pasar a la segunda vuelta. Yo creo que los dados, como diría un jugador, están echados entre Sichel y Gabriel Boric para que ellos, uno de los dos, sea el que se siente como futuro presidente en La Moneda. Yo te cedo la palabra, Arturo, sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que los candidatos están observando, tanto Boris como Sichel, esta primaria. ¿Y por qué? Primero que todo porque se dan a conocer las posiciones de los candidatos y candidatas, en este caso dos mujeres, que son las más, teóricamente, de acuerdo a las encuestas que a nadie le gusta, pero son las más competitivas, en que si bien es cierto, tienen diferencias en algunos puntos, en general, el discurso se acerca bastante a lo que puede ser Boris. Eso es un tema de fondo. Ahora, lo otro es que el ataque va dirigido obviamente a Piñera. Siempre hay que crearse una bandera, un enemigo más fuerte de lo que es mi propia convicción de programa, porque estoy débil, estoy muy cercano a un problema que me parezco mucho al que está en el contrincante con mayoría. Ahora, lo que uno mira es el escenario de éxito o de fracaso, o sea, cómo se ha ido determinando, cuándo esta primaria es exitosa y cuándo fracasa. Algunos dicen, oye, mi punto de quiebre que implica fracaso para abajo 100.000. Han ido bajando el número, pero pongámosle 100.000 porque ese es un número que empezó a sonar. Y de ahí para arriba, ya cercano a los 300.000, empieza a ser éxito. Ahora, lo que pasa cuando hay fracaso, el escenario siempre es el mismo. Las fuerzas tienden a disgregarse e irse a donde ellos ven que es su lado más fuerte. O sea, los pajaritos vuelan rápidamente, así como trataron de irse algunos partidos hacia el Frente Amplio y crear acuerdos, van a buscar acuerdos porque todavía mantienen una fuerza electoral bastante importante desde el punto de vista parlamentario. Así que todavía hay muchas negociaciones que pueden hacer, pero si salen poco fortalecidos de esta primaria, su condición de negociación o cómo llegan a algunos tipos de acuerdos va a ser complicado. Ahora también para Sichel es importante porque si ve que se produce el desbande, ¿hasta dónde esta centro-izquierda huye para la izquierda o cuánto se puede cambiar, digamos, para una posición más moderada que ha dicho para mucho Sichel? Entonces, por eso yo digo que los candidatos observan, están esperando, obviamente, que haya poca concurrencia y que la torta se pueda repartir. Ahora, para ellos mismos existe el problema del MEO. El MEO es un tema que de repente se puede ir de candidato, rompe pacto, no pacto, o sea, hablemos que un conglomerado es concertación, para que nos ubiquemos bien sin el Partido Comunista, si no sería nueva mayoría. Está complicado por todos lados, pero todavía sigue siendo una fuerza política en número de diputados, senadores importantes, y su electorado en algunas ocasiones ha demostrado que va más allá de lo que nosotros pensamos que está el suelo o no el suelo. Así que estas primarias son importantes desde el punto de vista presidencial y también de qué pasa con la fuerza, cómo los pajaritos vuelan para cada lado y cada uno va a tratar de este cadáver o semicadáver, si le va mal, tratar de sacarle el máximo de fuerza y dejarlo reducido y aumentar los parlamentarios y estar obviamente en la segunda vuelta de ellos. Porque si sacan menos de 100.000 o cercanos a 100.000, yo diría que la papeleta está clara en la segunda vuelta. Ahora, este tema no le ocurre solamente a ellos, también le ocurre también a la centro derecha, que algunos pajaritos, oye, no, este gallo es medio de centro, no sé, no me tinca, me gusta acá. Siempre hay deserciones. El problema es cuántos son los números y qué es lo que pasa en la segunda vuelta. En la primera puede ocurrir muchas cosas, pero en la segunda vuelta
La experiencia es que se tienden, de acuerdo a lo cómo se va dando el escenario, las fuerzas tienden a aglutinarse en los dos más fuertes. Eso es prácticamente siempre. Así que ojalá, para mí como centro derecha, que no cumplan sus expectativas y lleguen alrededor de los 100.000, entonces estamos viendo un escenario mejorado. Eso es lo que uno ve hasta el momento. Hemos visto los programas, se han dicho que son débiles, lo demás, pero todos los programas en el fondo tienen ciertas similitudes y la gente, la verdad, está a veces más pensando en la fortaleza de las personas, en los debates, más que leyéndose el programa completo. Lo que sí concuerdan todos es que este programa tiene muchas cosas comunes con el Frente Amplio. Claudio. Yo creo que la existencia de una izquierda moderada es absolutamente necesaria en cualquier país y en cualquier democracia que trate de ser sólida. Sin embargo, no puedo dejar de hacer notar que, como lo he señalado en otras oportunidades, nuestra democracia es una mentira. Nuestra democracia es de oligarquías, no es realmente democracia, porque estamos viendo en este esquema de estas primarias convencionales, por no decir que consulta ciudadana, que quedó fuera de las primarias oficiales por una jugarreta muy hábil del Partido Comunista en su oportunidad. Si ustedes se dan cuenta, los tres candidatos son exministros de Bachelet, así como los cuatro candidatos de las primarias de la derecha eran exministros de Piñera. O sea, tienen un papá detrás que es muy claro. Sí, en realidad es un mito aquel que se mantiene, echar la culpa a Piñera de esto, lo otro, lo demás allá, cuando en realidad al término del gobierno de Piñera, si fuera justo el mundo, no lo es, pero si fuera justo, deberían la izquierda levantarle una estatua a Sebastián Piñera, porque lo que está pasando en Chile y el desastre total es gracias a Piñera y a su actitud, que es muy similar a la de Joe Biden en Estados Unidos, o sea, pertenece a la misma clase de probables pseudogobernantes que entregan su país a cambio de no sé qué cosa. Eso sería otro tema. Lo cierto es que yo espero que la mayoría de la gente que se define de izquierda en este país sea moderada, porque si no va a ser arrastrada por la izquierda radical que representa la candidatura Boric y que hasta el momento está evidenciando que está tirando el carro, porque lamento mucho cómo parlamentarios de la mal llamada derecha y también los partidos de esta exconcertación, leí el otro día una declaración a nivel regional de estos partidos que van a esta primaria convencional, que utilizan el mismo lenguaje deconstructivo antirrepublicano que ha metido la extrema izquierda a través de la Convención Constituyente, usando la expresión los territorios. No, si nosotros no tenemos territorios, nosotros tenemos regiones y tenemos provincias, y tampoco tenemos pueblos, somos pueblos precisamente por eso espero que después de esto, sea cual sea el resultado, se decante un poco y se dé cuenta esta derecha izquierda moderada, y ahí le mando un mensaje hasta a Gonzalo Acuñán, por ejemplo, no pueden seguir siendo arrastrados por la izquierda radical que está saliendo hasta por los poros de este país. Así que esperemos ver cuántos votan y esperemos ver que levanten alguna candidatura que realmente sea alternativa, porque yo en lo particular veo que Yasna Proboste y el Frente Amplio no tienen en sí ninguna diferencia de fondo. Arturo. Viste que hay un tema interesante en Magallanes, que después el próximo lo vamos a poder tocar más a fondo. Que si uno ve, si vamos a ir por lo cual le da una expectativa mayor, digamos, en lo que vendrá después, lo que son las elecciones. Pero es cosa de analizar desde que parte el Frente Amplio cómo le ha ido sacando votos. O sea, cualquier analista ve los números y dice, aquí está su crecimiento, es un traspaso de votos, no es que sacó votos tanto nuevos. Mayoritariamente ha sido una chupada de votos.
Eso es bueno por ellos, porque como que ellos representan una disolución de los que han sido la concertación y así lo han manifestado, ella misma ha reconocido sus errores, o sea, absorbió esa debilidad que cometió la desconcertación de sentirse culpable de algo y no tener realmente un discurso como propio, hay un discurso casi comprado. Creo que eso lo ha seguido debilitando y la va a seguir debilitando hasta que no logre encontrar su camino real, su camino propio. Así que en Magallanes creo que va a volver a haber una chupada de votos del Frente Amplio de lo que es la desconcertación. Bueno, pero pasando a que nos lleva de un tema a otro, es la conformación de las listas parlamentarias, que ya el día 23 se cierra para su inscripción en el CERVEL a las 24 horas, y de alguna manera los conglomerados, los partidos políticos están preocupados de buscar gente y llevar gente que tenga alguna posibilidad de ser ganado. Ahora, si uno mira la estadística y ve lo que pasó cuando se eligieron los constituyentes, los asambleístas constituyentes, los 155, y el resultado de esa elección con la participación de la gente, la derecha quedó en un 20% y todo el resto de la izquierda y centroizquierda, como quieran llamarlo, en un 80%. Ahora, si nosotros extrapolamos esa elección y la elección de gobernadores y la llevamos a lo que pueda pasar en noviembre, para el sector de la derecha está bastante complicado, porque hay que ver de ese 20% que obtuvo, cuánto puede crecer al máximo, cuál va a ser el piso. Ya sabemos que un 20%, que fue la gente que votó por el rechazo, hay gente que de la derecha votó también por el apruebo, pero de ese 20% podrá crecer hasta un 30%, y ellos, dentro de ese 30%, que para mí, de acuerdo a algún análisis político, pueden de ahí sacar la cantidad de parlamentarios que puedan ser elegidos en noviembre. Ahora, de lo que quede de ese 80, que puede bajar a un 70 por el lado de la izquierda, ahí tienen que disputar todo el electorado de lo que significa la izquierda que yo siempre he llamado, donde hoy día la lidera Gabriel Boric, y la otra izquierda que la va a liderar quien sea el elegido en las primarias de hoy día, Narváez, Proboste o el candidato radical. Entonces, las cosas se ponen bastante complejas desde el punto de vista. En el lado de la derecha está el factor CAS. El factor CAS, de acuerdo a la última encuesta que tenía, ha ido creciendo. Siempre se hablaba del 8 y en la encuesta de alguna elección, porque hasta ahora no le han resultado, no le han pegado a ninguna elección con los resultados finales. Bueno, la que lo haga va a tener mayor credibilidad en el futuro. Pero también hay otros candidatos que van a estar en la papeleta, que ya han juntado las firmas, como el caso de Parisi. Parisi es un candidato, una persona preparada, que concita adhesión de un sector, porque él vende un discurso, a través de un discurso, soluciones a todo, las soluciones que la gente quiere escuchar, pero que esas soluciones jamás le van a llegar. Pero la gente se siente interpretada porque hay un líder que es candidato y que le está contando que, mire, yo le voy a solucionar el problema de su crédito, le voy a solucionar el problema que tiene en su casa, con la luz, el cobro de la luz, el cobro del agua, etcétera, etcétera. Entonces, Parisi es un vendedor de soluciones. Yo así lo tengo definido, pero que son soluciones imposibles de las que pueda él de alguna manera arreglar, ni llegando a la presidencia. Pero son estos pequeños curas catapilcos, que llamamos así en política, que echan a perder las elecciones para quien muchas veces es como indiscutible triunfador,
pero los catapilcos lo empiezan como a bajarle, a quitarle votos, y no son los ganadores que uno creyera que fueran. Y él pasa con Kast. Kast es el catapilco de la derecha, de la centro derecha, porque el problema de Sichel hoy día yo creo que no es Boric, aunque él va a tener que competir con Boric en su discurso, en un programa, en todas, pero en el punto de vista de votos, Kast le resta muchos votos a Sichel. Son votos que tampoco el día de mañana en una segunda vuelta no se van a ir a Boric, pero en una primera vuelta son votos que uno va a medir cuál es esa derecha más de derecha. Como por el otro lado hablamos de izquierda más de izquierda, acá vamos a hablar de derecha más de derecha, que es la derecha republicana. Entonces, son temas y candidatos que van creando sus propios nichos políticos, y de alguna manera vamos a ir conociendo el pensamiento de la gente del punto de vista de dónde se ubica. Esto es para ir colocando el tema. Y ahí después vamos a hablar un poco de los candidatos de la región, pero le cedo la palabra a Claudio Morán sobre este tema. Tú eres republicano, así que ¿qué piensas sobre los republicanos? El rol que van a tener en las elecciones. Mira, siguiendo con mi análisis de lo anterior, los únicos dos candidatos que no tienen el arrastre de haber participado en algún gobierno son Boric y Kast. O sea, son realmente lo único nuevo que hay en el muestrario. Todo lo demás, incluyendo a París, si no te digo mi amigo París, pero yo era amigo del hermano mayor de él, fue compañero de colegio mío en el Instituto Nacional. Él también estudió en el Instituto Nacional. La verdad es que él es un vendedor de pomada, pero ¿y qué sector no es un vendedor de pomada? Sobre todo la izquierda. La izquierda es la gran vendedora de pomada de este país porque promete 1000 soluciones y al final lo único que entrega a la larga es pobreza. Porque, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar que de nuevo el tema de las AFP está dejando ya en evidencia directa para los que quieran entender, para los que no quieren entender, obviamente no hay nada que se les pueda hacer, que de lo que se trata es de destruir el sistema de las AFP, lo que es una cuestión muy grave en un país que no tiene ningún proyecto ni sistema alternativo. Esta cuestión no es cuestión de una ley cortita que aprueben los parlamentarios furiosos a la rápida. No hay ningún proyecto alternativo y esto es un desastre al mediano plazo. Yo también tengo mis reparos con respecto a cómo se está planteando, mostrando esto, mis estimados amigos, porque les he dicho lo siguiente. Primero, esta elección tiene la importancia que tiene la elección si el próximo año vamos a tener una nueva constitución, porque todos estos cargos van a desaparecer porque los cargos en ejercicio tienen que basarse en la nueva norma constitucional, si no sería simplemente una reforma constitucional. No pueden pasar cargos de esta constitución a la próxima. En segundo lugar, vivimos en un régimen parlamentarista hoy, eso lo reconocen todos los analistas. El presidencialismo tiene en la práctica mucho menos importancia que antes. Y por otro lado, me preocupa sobremanera que a nivel de las plantillas parlamentarias, que van a ser casi un secreto hasta el día lunes, que vence el plazo de las inscripciones, no se vislumbra que haya realmente una renovación. Y aquí les quiero contar una infidencia y una novedad. Estoy vinculado por razones académicos de distintas áreas, y un centro de estudios me pidió en los últimos días de Santiago que hiciera un informe de un listado de candidatos posibles al Parlamento de esta región respecto a opiniones, a ideas, a planteamientos de fondo. Bueno, rápidamente y con la ayuda de una serie de plantillas y programas computacionales, me puse a buscar información y les debo decir que realmente es pavoroso, en el sentido
que los candidatos es que nunca han dicho nada o no muestran nada. En el fondo lo único que dicen o han dicho es vote por mí. No dicen nada más y no tienen nada que mostrar y no tienen nada que decir. Entonces, en un régimen parlamentario en que tenemos o vamos a tener un parlamento que cada vez va a ser peor que el que tenemos, lo que ya es mucho decir, la verdad es que el futuro no se ve muy halagüeño. Para gobernar un país se requiere obviamente el liderazgo de un presidente de la República, pero se necesita también un equipo. Cuando digo un equipo no me refiero solamente a una mayoría en el Parlamento, que sería deseable y óptimo, sino también equipos de gente de alta preparación, de alta capacidad, de alto intelecto. Y no hay. Yo no veo en ninguna parte. La verdad es que en este país, igual que en muchos países de América Latina especialmente, cada día más gente se va del sector público al sector privado o simplemente no se va a mover del sector privado. Entonces, la depreciación del elemento humano, de lo político administrativo en nuestro país es verdaderamente preocupante. Tú me decías, Boris, que opinara como republicano. No, yo opino como persona absolutamente independiente de criterio honesto, porque siempre he dicho, José Antonio Kast es mi candidato, es el candidato de la mayoría, fíjate lo que estoy diciendo. Hay que ir a la deriva y nadie lo puede discutir eso. Y es ahí donde me preocupa. ¿Hay gente? No hay gente. ¿De dónde va a salir esa gente? Nadie sabe de dónde va a salir. El problema está es que cuando tú conozcas a un incapaz y le das poder, tienes un tirano. Puede ser un tirano a nivel nacional o puedes tener un tirano de nivel regional. Va a haber novedades seguramente, muchas sorpresas en las inscripciones del día lunes en materia parlamentaria en la región y en todo el país. Pero afírmense porque la cosa no se ve muy buena. Bueno, ¿tú quieres agregar algo? No he dicho nada. ¿Ah? No he dicho nada todavía de este punto. No has dicho No, nada. pues Ya, hablaron ustedes dos. Tienen todos los minutos de... Sí, por lo menos. Mira, yo creo que hay, frente al momento, hay varias formas de verlo. Uno es la parte de la percepción, lo que yo percibo. Por supuesto que la percepción en sí lleva un poquito de mi corazoncito. Yo soy de la derecha y me gusta Sichel, entonces veo la parte positiva. Otro que está más por un lado ve lo otro y así sucesivamente. La percepción juega, pero también genera algunas tendencias. Indudablemente, oye, mira, supiste esto. Genera el rumor, el cagüín, el chisme, es importante. Por otro lado, tenemos la ocurrencia de eventos, que creo que ocurrió en la primaria. Yo la dejo aparte un poco la primaria porque todavía falta esta primaria. O sea, a pesar que todos dicen, oye, va a ser poco, prefiero ver el resultado. Y el otro elemento bien importante son las tendencias. La tendencia es lo que está pasando con las cosas o que ha sido en el tiempo la cosa, digamos. En este caso, las elecciones, diputados, senadores, presidenciales. Uno ve a nivel regional las tendencias y eso le da alguna oportunidad de tomar decisiones. Y por supuesto que cada partido estudia las cifras. Yo he tenido discusiones de cifras como que de repente ni los tecnócratas nos ponemos de acuerdo cuál es la base. Para mí es la correlación de datos y obviamente la tendencia del dato en el tiempo, la cronología. ¿Qué es lo que ha pasado con los votos en la cronología? Es muy importante. Entonces muchas veces uno habla de que el mundo se va a acabar, pero las cifras están diciendo otras cosas. La cifra, por ejemplo, en diputados, dice que la movida de la derecha realmente su electorado ha sido bastante estable. Cuando Boris dice el 20% sí, pero entre el 20 y el 26 se mueve y con eso sacáis un diputado, el descueve. O sea, y él dice el 20 estamos listos. Pero no estoy hablando de diputados, no me he metido mucho en los senadores, esta semana me voy a meter en ese tema. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno da una cifra, un 20 como que nada, no, si el 20 es lo que estáis para ganar, si estáis listos, no te preocupes. En cuanto a las presidenciales, indudablemente la primaria, que se esperaba un tema desastroso para la derecha, resultó que resucitó. Y yo digo lo que va a pasar si esta es mala, que van a aglutinar. Entonces ahí hay un tema todavía pendiente.
Pero cuando uno ve las elecciones de lo que pasó en manera de correlación de datos, Piñera en la primera vuelta la vez pasada, y obviamente lo que pasó con Sichel, hay correlación de datos. O sea, también, oye, que no está mal esto, no, es que no es así. Bueno, cuando uno analiza por mesa, hay correlaciones de datos importantes. Entonces, en este mundo la tecnocracia, si la vemos en todo, ha sido como relegada. Estamos más en el mundo de las percepciones. En la parte económica, este gallo no, y si retira el cuarto viene a la catombe, aquí al segundo semestre empieza esto, empieza lo otro. La gente como que la tecnocracia la ha menospreciado demasiado en el momento. Entonces nos movemos en un escenario de incertidumbre muy licuado, no somos capaces de verlo porque no creemos en la tecnocracia. La tenemos, la encuesta no nos sirve para nada. Pero ¿qué es lo que miramos primero? Hice una encuesta y me fue bien. Entonces, porque me favoreció, si no me favorece, una mierda encuesta. Entonces, hay que mirar bien y obviamente poner los pies en la tierra. Hay una parte que es la percepción, que uno la puede medir, y otros son los datos duros, los datos que han ocurrido, los datos que son. Y uno dice, no, es que todo cambió, la política cambia. No, pero hay tendencia que demuestra que cambiaron los nombres, pero no ha cambiado la masa de votantes de un conglomerado. Entonces, esos son datos muy importantes que los partidos lo analizan, no lo difunden mayormente porque son su as bajo el manga. Que esto si sigue ocurriendo, la tendencia se da. Es como decir, mira, está subiendo el candidato Kast, tiene una tendencia de subir, va bien, va subiendo. Mira lo que pasó con el Frente Amplio, con Boris, iba subiendo y pasó, finalmente ganó. Pero también hubieron debates, entre medio hubieron factores que también marcan y cambian las tendencias. Entonces todavía, como dicen, está licuado el asunto. Uno tiene que basarse en muchos datos para poder realmente decir, mira cómo voy. Ahora, por supuesto que hay un enemigo de repente común. El gobierno de Piñera es el malo, ese es el mal uno. Todo lo que venga de Piñera es malo, entonces, oye, Sichel es amigo, malo. Entonces, vienen hay que tirar lo malo para allá. Y uno dice, oye, al otro lado, ¿qué estáis viendo? ¿Qué es lo que has visto tú de lo que pasó con todo este gobierno de la concertación que reniega de todas sus cosas? Entonces, hay todavía muchas cosas que discutir y esperar ciertos resultados. Yo creo que el resultado de hoy marca mucho. Eso es importante, aunque algunos la ven insignificante, que ha sido licuado, pero va a marcar lo que hagan los candidatos, que están esperando para ver cómo asumen este escenario. Así que no hay que guiarse mucho con una sola cosa, la percepción. Yo, mira, de aquí, de mi punto de vista, veo claro que mi punto de vista está marcado. Yo soy UDI y como UDI puedo tener una percepción muy particular y que no puede ser compartida, por ejemplo, por Boris o obviamente por Claudio. Pero cuando hacemos un análisis frío de cifras y vamos complementando, empiezan a cambiar, empiezan las realidades. Así que, como le digo, mi opinión, mi docta opinión, es que hay que esperar lo que pasa hoy. Hoy va a marcar un antes y un después en la manera que se manejan las candidaturas. Pero Arturo, mira, si uno hace un análisis histórico de los parlamentarios que hemos tenido hasta la fecha y los que están en ejercicio, y qué ha significado la gestión de esos parlamentarios para la región. Ellos tienen que hacer leyes y para el país. Al final los parlamentarios se transforman en embajadores de la región frente al Ejecutivo. O sea, si son del partido del Ejecutivo, en el caso de lo que es el presidente de la República, tienen llegada a la moneda, a los ministros, conversa con los ministros. Un parlamentario de oposición o independiente, como diría, si no tiene relevancia en el voto en el Parlamento, una relevancia tal, como que no lo pescan. Yo siempre me acuerdo en el gobierno de Bachelet que Carlos Bianchi, siendo senador, fue muy importante y obtuvo lo que él quiso obtener porque era el voto que necesitaba en ese momento el Ejecutivo para aprobar leyes. Era como el voto dirimente. Esos son concesiones. Pero son situaciones que se dan y que tuvo la suerte de ser ese voto dirimente, que a la vez le sirvió para que lo odien de un lado y lo odien del otro, porque como alguien decía, es el parlamentario veleta. Entonces, de alguna manera,
Históricamente, y yo no estoy criticando al senador Bianchi, por eso, si tuvo la suerte de ser senador y le tocó esa situación. Como si miramos más para atrás y vemos, tuvimos a Pedro Muñoz, mira, el primer un diputado, siempre me acuerdo, Smog, o Milenko Vilicic, la otra vez yo hablaba de Ruiz Di Giorgio como senador, tenemos a la Carolina Goich, tenemos, hoy día tenemos a Gabriel Boric, a Karim Bianchi, a la Sandra Mar como diputada. Entonces, al final... Mi amigo Vicente, no se te queda a Vicente Carelo, y también lo tuvimos como parlamentario. Entonces, de alguna manera, nosotros en noviembre vamos a elegir algunos que ya están en el Parlamento y que quieren seguir en el Parlamento, y otros nuevos, rostros nuevos. Y siempre yo hago alusión a lo que dice Claudio, ¿para qué? ¿Para qué llegan al Parlamento? ¿Para qué van a ser parlamentarios? ¿Para qué nos van a servir esos parlamentarios a nosotros? ¿Para darle fuerza a sus partidos políticos? ¿Para resolverle el problema a la gente desde el punto de vista de esta sociedad compleja que tiene muchos problemas, que ha tenido problemas y por eso se produjo el estallido social? Por eso tenemos el problema de toda la implicancia, lo que significa este tema del COVID, de la pandemia. Entonces, tenemos un país que se ha ido paralizando, se ha ido achatando por culpa justamente de que se ha tenido que gastar mucha plata para poder manejar el tema de la pandemia. Entonces, como que Chile va a necesitar un parlamento mucho más preparado que el actual parlamento, porque va a tener que tener legisladores que sepan legislar para cambiar el rumbo de este país, porque no podemos seguir como estamos. Yo digo, las peleas internas, estas cosas de poder resolver los problemas de la gente. Mira, yo solamente veo el único ejemplo y el más que lo tenemos aquí a puerta, es el tema del cuarto retiro del 10%. ¿Cómo los parlamentarios le interesará el problema de realmente que si la gente lo necesita ese 10%, o ellos van a votar aprobando solamente para ser condescendientes, para que la gente diga, ya, yo voy a votar por fulano o sultano o mengana, porque él votó el retiro y a mí me está llegando un poquito de plata a través del 10%, o me siento interpretado en ese aspecto, pero en su conjunto. En Chile, el Parlamento chileno históricamente ha hecho muy malas leyes. Tenemos leyes que realmente son un bodrio de leyes. La gente al final no sabe por qué está votando por tal persona y qué le va a representar a ellos, a los votantes, a los ciudadanos que tienen derecho a voto, ese parlamentario. A veces uno dice, antiguamente se presentaban rostros de la televisión, artistas, qué sé yo. Eso era como engañar a la gente con ese tipo de candidatos, porque tenían adhesión, porque la gente los conocía, pero del punto de vista intelectual, del punto de vista del conocimiento, realmente dejaban mucho que desear. Claudio, porque están quedando pocos minutos de programa. Sí, mira, yo contradiciendo a lo que dice Arturo, yo en eso soy muy objetivo y podemos dedicar un programa entero. Yo te puedo demostrar punto por punto, área por área, cómo el peor gobernante de la historia de Chile es Sebastián Piñera. Piñera deja el país en un caos total y absoluto. Podríamos haber tenido tiempo para tocar, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con el ex director general de investigaciones, por ejemplo. Tocar nuevamente el tema de la corrupción. Amigos, Chile es un país corrupto hasta la médula y tiene la peor clase de corrupción, la que se niega. Este es un país de hipócritas, en que todos miran para otro lado, en que todos hablan, por ejemplo, el presidente se soba las manos, el crecimiento económico del último trimestre. ¿Qué crecimiento? Ha sido un fenómeno de rebote simplemente, y los economistas serios están bramando por el sobrecalentamiento de la economía. Si la economía chilena está que revienta, que se funde, con una inflación disfrazada gigantesca. Es decir, hay muchos parámetros que te demuestran que estamos en un momento, en un punto de inflexión,
de nuestra historia. Lo que más necesitamos es lo que tú has dicho, Boris. Necesitamos gente más capaz, pero la clase política solo se está reeditando a sí misma. Solo están tratando de mantener los cargos y las mismas personas sin un discurso, sin ideas. Y lo más grave, estimado amigo, y eso no lo podemos desconocer, China se está haciendo de Chile, está sentando aquí su cabeza de playa para toda Sudamérica y quizás América Latina. Y nosotros como si lloviera, mirando para otro lado, pero si hasta la Edelmag es propiedad de un consorcio chino. O sea, ¿de qué estamos hablando? Chile está desapareciendo como país. Hoy día ya no es un problema de educación cívica. En los 90 era de educación cívica. En los últimos más de 20 años, la cantidad de leyes que se han dictado para arreglar las barbaridades por leyes anteriores que han quedado mal hechas es gigantesca. Hoy día es un problema no de educación cívica, es un problema de educación. Educación, porque en la misma medida que subió el ingreso per cápita en Chile, bajó el nivel cultural, y el nivel cultural se traduce inmediatamente en una baja educacional. Chile realmente está viviendo un punto en que prácticamente va a desaparecer. Imagínate que se está planteando esto, que Chile ya no es una república, Chile es un montón de pueblos sobre un territorio, por eso me carga que se hable de territorio. ¿Somos república o no somos república? O sea, están desconociendo la esencia misma de lo que somos como país, y obviamente si no tenemos un sustrato cultural capaz de defender lo que somos por esencia, vamos a desaparecer. Claudio, nos está quedando, porque tú sabes, es riguroso el tiempo en televisión. Un minuto para Arturo y vamos a cerrar el programa. Porque... Y ahí hay una cosa que siempre me llama, y lo he visto en muchas partes, el decir lo que está malo y demostrarlo, la verdad es que me importa poco, porque ya está malo o puede estar la opinión. Lo que sí más me interesaría es cómo se pueden arreglar las cosas, si tenéis la capacidad de arreglar lo que está malo, porque decir, oye, esto está malo, ¿por qué? Porque no tiene explicación de cómo mejorarla. Oye, decir, mira, yo creo que fue toda la ayuda tardía, ¿y qué había hecho tú? O sea, ¿cuánto pensás que iba a durar en la pandemia? Ahora hay nueva ola, si hubieras dado todo. Cuando empiezan a aclararse los escenarios futuros, tú te das cuenta que algunas decisiones tardías a veces son las que te salvan. No todo es tan blanco y negro. Por eso cuando te quieras tener una discusión de cómo arreglar las cosas, yo encantado estoy contigo, pero para demostrar lo malo, pierde tu tiempo. Eso es un problema tuyo. Estamos llegando al final de nuestro programa del día sábado 21 de agosto. Hoy día no hay que olvidarse, para la gente que le interesa la exconcertación, que va a votar por uno de los 3 candidatos de los que hoy día están en estas primarias, vayan a votar, todavía tienen tiempo. Los lugares de votación están publicitados a través de las redes sociales, y de alguna manera también cooperen, porque es importante tener opinión, y esa opinión hay que demostrarla teniendo pequeños sacrificios de ir hasta un lugar de votación, emitir el voto, y vemos qué es lo que va a pasar, y vamos a hacer el análisis el próximo sábado de la elección de estas primarias y de la cantidad de gente que fue a votar y lo que se viene para adelante, porque ya vamos a conocer quiénes son los inscritos y vamos a tener un programa para poder comentar. Bueno, nos queda más que agradecer su paciencia. Nos perdonen por el problema que tuvimos al principio con Internet. No es culpa de Pingüino Multimedia, es culpa de la plataforma de Internet que tiene la compañía, y que de repente vamos a ver qué es lo que pasó y que no vuelva a pasar. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao. Chau, chau. Chao, 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 chao. Que nos merecemos un relajo en esta cuarentena. Vuelve el gran chelazo Unimac. Pack cerveza Royal Guard, variedad de 6 botellas de 355 cc a